Bueno, vamos a hacer el estudio de la parashá Vayera y vamos a hacerle a esta parashá una aplicación a nuestras almas. Vamos a ir por partes. Primero le voy a dar, como siempre, un esbozo general de la parashá de la semana y después vamos a aplicarla a la enseñanza de Yeshua y después a relacionarla con nuestras almas. Primero quisiera empezar con una pequeña frase. Baipalé mi Adonai Dabar. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Esto es producto del diálogo entre tres ángeles que visitaron a Abraham y a Sara. ¿Cuándo lo visitaron? Al tercer día después de la circuncisión de Abraham. El texto dice que Abraham vio a Adonai y después dice que vio a tres. Esto ha sido interpretado por la religión occidental como que es una prueba de la Santa Trinidad. Pero si vemos todo el contexto de la Escritura, vamos a ver que la manera de redactar del pueblo judío es por fotos. Entonces, se da la foto, que era Dios representado en tres ángeles. Representado en tres ángeles. ¿Cuáles eran los tres ángeles? Rafael, Mijael y Gabriel. Rafael, el ángel Rafael, de Refuá, se le acercó a Abraham para ayudarlo con la circuncisión, porque al tercer día es cuando más duele. El ángel Mijael es el que anuncia el nacimiento de Isaac. Tiene esa misión. Cada ángel tiene una sola misión. Y el último, Gabriel, de Gibor, fortaleza, viene a anunciar el juicio de Sodoma y de Gomorra. Ahí están los tres ángeles. Obviamente, hablaron con Abraham. Y le dijeron, ¿dónde está su mujer? Están atiendo. Bueno. Y entonces le dijeron a Abraham, tu mujer va a tener un hijo. Ya tenía 90 años. Y Abraham, 99 para siempre. Entonces, internamente, Sara, Abraham, que viejito va a ser padre. Y yo, que soy tan grande, voy a ver embarazada así. Te río. Entonces el ángel le dice, ¿por qué te reíste? No, yo no me reí. Entonces le dijo, en una discusión entre el ángel y el ángel, no te reí. ¿Qué es imposible para Dios? Le contestó el ángel. Tal es así que al año nació Isaac. Antes de seguir, les recuerdo que Miriam, llamada por la religión occidental como María, tuvo la visita de un ángel y en el diálogo con el ángel dijo, vas a quedar embarazada y la sombra de Dios te va a cubrir, que es la presencia divina. Y ella le dijo, Elizabeth está embarazada. Y decían que no podía quedar embarazada, pero quedó embarazada. Y el ángel le contesta, ¿qué es imposible para Dios? Entonces, Lucas, cuando desarrolla este texto, está relacionando el nacimiento de Isaac con el nacimiento de Yeshua. El diálogo del ángel con Abraham, con Sara, con el diálogo con Miriam. Y tal es así que después Miriam quedó embarazada y tuvo a Yeshua como su hijo. Esto muestra que los procesos divinos acompañan los tiempos de la misma creación. Fíjense que el texto dice
que a este tiempo, el año que viene, va a nacer. No nació ni al tercer, ni al sexto, ni al octavo mes, a los 9 meses. Lo mismo pasó conmigo. Entonces, hay que saber esperar para que las bendiciones se cumplan. No es ya y ahora. Hay un tiempo para cada cosa. Y ese tiempo está establecido por la misma naturaleza. La naturaleza no es caprichosa, sigue las leyes del Creador. Bueno. Entonces hablaron con Abraham y con Sara, se fueron. Dos se fueron, dos ángeles. Micael y Gabriel. El clamor de Sodoma y Gomorra sube hasta el cielo, entonces las voy a exterminar. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Dice el texto sin decirle a Abraham que él vive en el sendero correcto. Entonces Abraham cuando se entera, habla con Dios directamente. Abraham tenía el celular que se conectaba con Dios. Dice, pero si hay 50 justos, ¿cómo vas a un Dios que es tan bondadoso y tan justo, ¿cómo vas a sufrir por 50? Está bien, por 50. ¿Y si hay 45? Bueno, 45. 40, 30, 20, 10. 10 justos. Y cuando dijo 10 justos, dijo, está bien, por 10 justos los voy a perdonar. Y el texto dice que Dios se retiró hasta 10. ¿Por qué de 50 a 10? 50 son los días que separan Pesaj y Shavuot. 10 son los días que separan a Rosh Hashanah de Yom Kippur. ¿Por qué tenía que ser destruida Sodoma y Gomorra? Se interpreta que había falta de calidad, que había robo y que había incesto. Tal es así que a los ángeles quisieron tener relaciones sexuales con los ángeles. Bueno, el texto dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Qué significa esto? Que era considerado como un juez. Los jueces se sentaban a la puerta de las ciudades. Entonces cuando entran los ángeles dicen, que vengan a mi casa, pasen. ¿De dónde aprendió todo esto Lot? De Abraham. Abraham le transmitió esta forma de vivir. Nada más que Lot eligió el camino de rodearse con gente que no convenía. Bueno, ¿por qué Dios envía a los ángeles y los ángeles los sacan? Le dicen, mirá que vamos a destruir todo, ¿eh? Llévate a tus hijas, a sus esposos, porque acá destruimos todo. Los esposos se quedaron, las dos hijas fueron con él y les dijeron, no miren para atrás, miraron para atrás, miró para atrás la esposa de Lot y a Lot quedó como una estatua de sal. Cuando puedan viajar a Israel, conmigo de nuevo, hay un sector que es desierto. Se dice que ahí estuvieron Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿por qué Lot fue salvado? Por los méritos de Abraham. Abraham vivió por gente que él no conocía. Mientras que Noah, cuando Dios le dijo voy a destruir todo, no hizo una tefilá para que la humanidad se salvara. Eso muestra los distintos niveles de las almas. Bueno, como saben ustedes, Sodoma y Gomorra fue llevada por azufre y fuego, que es el atributo de justicia divina. Es tanta la corrupción que hay que esto tiene que desaparecer. Muy bien. Para ir cerrando la historia general, llegó el nacimiento de Isaac.
se habían anticipado los ángeles. En ese momento Sara tenía 90, Abraham tenía 100, y Ismael tenía 15. Dice Bereshit Rabá 53:12 que cuando nació Isaac, los cojos andaban, los ciegos veían y las mujeres quedaban embarazadas y daban a luz. Eso es el contexto del nacimiento de Isaac. Es muy interesante que cuando los discípulos de Yohanan Amatí, conocido como Juan Bautista, le van a preguntar a Yeshua de parte de Juan Bautista, él estuvo el que estamos esperando, es el Mesías o hay que esperar otro. Y él contesta, los cojos andan, los ciegos ven y las mujeres están a luz. ¿Qué está diciendo Yeshua? Que lo mismo que Dios hizo con el nacimiento de Isaac, está haciendo ahora con la presencia del Mesías en el mundo. ¿Por qué? Porque es el alma más elevada de todas y es el que tiene la oportunidad de transmitir la energía vital. Entonces, pasan cosas que no están dentro de los parámetros de la ciencia, pero que son acciones divinas que están por encima de la misma ciencia hasta donde se la conoce hoy en día. Bueno, ¿por qué Sara no tuvo un hijo antes? ¿Estaba castigada por algo? ¿Era una pecadora? ¿No era un pecado? Pues que Dios le abrió el útero y entonces generó un vientre, generó todo tiene su tiempo y su momento en la vida. Después de pasar estas cosas, es muy interesante que llegó la 10ª prueba de Abraham. Dios le dice, sacrificame a tu hijo. ¿Cuál de los dos? Los dos. Isaac y Ismael. ¿A qué amas? A uno de los dos. A tu único. ¿Quién era el único? Isaac. ¿Qué? Porque era hijo de su esposa Sara. Agar era el hijo de su sierva. Bueno, entonces Abraham, muy obediente, fue con Ismael y con Eliezer y con Isaac, camino a la montaña que Dios le iba a mostrar. Pasados los 3 días, le mostró la montaña. ¿Qué montaña es? Donde está construida Jerusalén. Donde fue construido el primer y el segundo templo. Y entonces Abraham, a lo lejos, vio la Shekinah, la presencia de Dios, en esa montaña, y se fue con su hijo para sacrificar. Entonces, en el momento que ya estaba ahí para pegarle con el cuchillo, un ángel le dice, no lo toques, porque ahora sé que eres fiel y que vas a sacrificar incluso a tu hijo como sacrificio. Entonces Abraham lo mira, según el Midrash, dice, ¿por qué estás hablando? Me das un hijo y a los 37 años me decís que lo sacrifique y cuando lo estoy por sacrificar me decís que no. ¿Qué es todo esto? Entonces Dios le dice, ahí tenés el cordero que vas a sacrificar. Cuando mira a Abraham,
ven un cordero, un carnero, que está entrelazado en los arbustos y que no puede salir. Y ese fue el sacrificio que finalmente hizo Abraham. Hay una relación directa entre Yeshua e Isaac. Isaac, Israel, y Yeshua, representante de todo Israel. La vida de Abraham todavía va a continuar la semana que viene, porque la semana que viene lo primero que va a decir la próxima palabra es que Sara murió. Claro, cuando Sara se enteró que se fueron los dos y que le iba a sacrificar al hijo, agarró algo así como un palo cardíaco. Acá llegué. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Un control. Bien. Vamos a llevar todo esto a la vida de Yeshua. Yeshua estaba en el templo. Juan capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Y empieza a discutir, en el texto cuando lean esto, van a leer con los judíos. Como la religión occidental es netamente antisemita, no aclara lo que dice el texto en sí mismo. Desde Mateo hasta Juan, capítulo 8, cuando habla de los judíos, se refiere a los que vivían en Judá. Judá, judíos. De Juan, capítulo 8, en adelante, cuando habla de los judíos, habla de la religión de los judíos, como religión. Entonces, claro, él estaba discutiendo con los líderes del templo, sobre todo con los que no lo reconocían en el grado de Mesías. Y palabra más, palabra menos, le dice, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué me venís vos a enseñar algo si nosotros somos hijos de Abraham? Entonces dice, Abraham no es. Si Abraham fuera vuestro padre, haría lo que yo les digo, que tenían la Torá como yo les hice. Ustedes van a morir, pero quienes viven la Torá como yo les enseño no van a morir. Entonces le dicen, ¿qué tenés, 50 años? Como que hayas visto a Abraham. En la antigüedad, a los 50 ya era bisabuelo. Era otra sociedad, otro tiempo, otra forma. Entonces les dice Yeshua, Abraham vio mi día y se sonrió, tuvo gozo. Hay dos formas de interpretarlo. Que Abraham miró y vio hacia el futuro, o que Yeshua se está relacionando con el cordero o el carnero que estaba entrelazado y que fue sacrificado en el lugar de Isaac. Y después agrega, cuando le dicen lo de los 50, no tenés 50 años, ya lo viste, ¿verdad? Yo nací antes que Abraham. Yo soy anterior a Abraham. Lamentablemente no se conoce por qué dio esta respuesta, pero es muy sencillo. Había muchas interpretaciones de qué era el Mesías, cuándo iba a venir el Mesías y qué iba a ser el Mesías. Una de las interpretaciones muy claras es que el Mesías es la luz que fue revelada el tercer día de la creación y es la luz guardada para iluminar el mundo cuando venga la restauración y todo. Por eso, Yeshua, como representante de esa luz, es anterior incluso al alma de Abraham. Por eso dijo que es preexistente a Abraham. Todo esto sigue estando dentro de términos rabínicos. Esto no tiene nada del otro mundo, no hay que buscar en libros y investigar nada. Típicamente rabínico.
Muy interesante, porque después de esta respuesta de Yeshua, cuando dijo esta cosa, lo querían apedrear, ¿verdad? Lo querían eliminar. Entonces se va de la gente que estaba combatiendo con él, realmente, y se encuentra con una persona ciega de nacimiento. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿nació ciego por culpa de su pecado o por culpa del pecado de sus padres? Y yo respondió, ni por una cosa ni por la otra. Vive esto para que se manifieste la obra divina en él. Entonces le llaman a la persona que hace dos cosas que lamentablemente no son bien explicadas. Lo voy a tratar de decir de la manera más literal posible. Toma tierra, saliva esa tierra, la saliva, hace el lodo y se lo pone en los ojos. Y después le dice, como no veía, anda al pozo de Siloé, lavate ahí y vas a ver lo que te pasa. Y el chiquito siente la ciega, o sea, caminar con lodo, si lodo era lo mismo. Fue, se lavó y vio. Se salió. Hubo un gran alboroto, imagínense. Entonces, la gente que había discutido con Yeshua lo llama y dice, ponga así te ciego, bueno, todo es un tránfuga, te haces el ceguito para que te den plata y viva de los otros, vivía del Estado. No, dice yo, ¿qué que fui ciego? Pregúntenme a mis padres. Bueno, fueron a buscar a los padres. Este es su hijo. Sí, que nuestro hijo. Nació ciego, no sabemos qué es lo que pasó. Entonces lo llaman otra vez. Dicen, ¿qué te curó? ¿Cómo fue la cosa? Ese señor que está por ahí fue el que me curó. Dice, pero ese es Yeshua, vos sos discípulo de él, te vamos a matar a vos y a él también, ¿eh? Y entonces le dijo esta persona, que si uno es temeroso de Dios y vive de acuerdo a su Torá, todas las cosas pueden suceder. Ahí se pusieron como leones, porque estaba demostrado que no vivían la Torá como tenían que vivir. Y entonces les dijo, a los que discutían con él, que eran ciegos. Y entonces le contestaron, nosotros que sabemos la Torá y que la vivimos, ¿somos ciegos? No somos ciegos. Y él contesta, muy interesante, si fueran ciegos y lo reconocen, pueden ver. Pero si dicen que ven, en realidad son tan ciegos que no pueden ver nada. Bueno, ¿por qué esta persona nació ciega? Para que en algún momento haya un cambio. ¿Qué es el pozo de Siloé donde Yeshua lo mandó? No es cualquier lugar. La gente iba a hacer el mikvé, sumergirse en las aguas. Sumergirse en las aguas significa purificación. ¿Por qué tomó lodo y le puso saliva? Cuando Dios creó a Adán, en la segunda explicación, dice que Dios tomó polvo de la tierra y de ese polvo generó a Adán, insuflando
hálito de vida a través de su nariz, de su nariz. Y el agua, interpretado aquí por la saliva, era considerada en esa época como una forma de purificar el cuerpo cuando tenías una herida. No había antibióticos, no hay que te daban una pastillita del estómago, tener una infección, no existía eso. Entonces la manera natural, más natural posible de sanarse de una herida, era pasarse la saliva. Así que con elementos naturales, Yeshua produjo un gran cambio. Esto significa que todos estamos ciegos. Si reconocemos que no sabemos y que tenemos que saber más, que queremos ver mejor, entonces el cielo nos acepta y nos empieza a enseñar. Pero si nos paramos desde que yo sé todo, ¿qué me van a enseñar a mí? Yo sé esto, yo hago lo otro, porque está escrito así, porque tiene que ser así, entonces somos más ciegos porque no vemos. Ser ciego o ver no significa saber qué es lo que pasa afuera, sino conocer qué es lo que pasa adentro. A todo esto, Yeshua aclara que él es el buen pastor. Y las ovejas lo escuchan y le siguen. Y que hay otros que se presentaron, pero que no son buenos pastores, y que están para robar las ovejas. Y agrega una frase final, que es la que les quiero dejar, que es una misvá para mí, es un mandamiento para mí, poner mi vida, darla y después tomarla. Interesante que nadie le preguntó qué significaba eso. Doy la vida y después la tomo. Y es un mandamiento que Dios me dio. ¿Qué te dice? En el contexto rabínico es muy simple, por eso a nadie le preguntó. Se interpreta que cuando el alma, la nuestra, la de todos, viene al mundo, se separa de la fuente divina. Eso es dar la vida. Y cuando el cuerpo deja de funcionar, y para así morimos de este mundo, volvemos a la fuente divina, volvemos a tomar la vida. Entonces Yeshua está diciendo que su alma descendió del lugar en donde estaba con Dios para prestar un servicio a Israel y a la humanidad, y después de su muerte, cumplido el servicio, va a volver a la fuente divina, al lugar que lo puso. Acuérdense que lo que enseña un maestro no lo enseña para hacerse el grande, el único y el mejor, sino para que los que escuchen tengan sabiduría y conozcan de dónde vienen y a dónde van. Por lo tanto, la conexión entre Yeshua y Isaac y Abraham es muy clara. Segundo, que en la medida en que nos reconozcamos que necesitamos aprender mayor sabiduría, las puertas se nos van a abrir. Y tercero, valorar de dónde venimos y a dónde vamos. En el lugar, en el punto donde venimos y a dónde vamos, hay un trazo. Esas son las experiencias que Dios nos envía para que vayamos viviendo. De manera tal que si tenemos la humildad de reconocer que venimos a este mundo a aprender, entonces el cielo
nos va a dar la oportunidad de aprender. Por último, y para cerrar, algo sobre la vida de Abraham. Abraham tuvo muchos bienes, nunca le faltó nada. Toda alma que busca servir a Dios va a recibir del cielo todo lo que necesita. En la medida que estamos en este mundo y en la medida que superamos la mediocridad de la ceguera general que nos rodea, entonces sobre nosotros se van a producir canales de abundancia. Cuando Yeshua envió a sus discípulos a enseñar, les dijo: vayan a todas las casas, salúdenla, Shalom Abayit, Shalom Abayit hace que la paz sea en esta casa. Coman todo lo que le pongan sobre la mesa. Porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué significa? Que si nos ocupamos de servir a Dios en los actos diarios, somos dignos de recibir todo lo que Dios nos da. Y Dios tiene mucho para darnos, porque es amor puro. Simplemente que cuando recibimos, tenemos que devolver. Más devolvés, más te da. Más devolvés, más te da. No para tener más, sino para servirlo mejor. Olvidarse del no puedo, no tengo mucho, no es para mí, y pensar, quiero más, hago más, va a venir mejor, hay más cosas, va a venir mejor, porque eso genera energía vital. Y el alma se alimenta de la energía vital. Tampoco caer en el positivismo, sí, porque a mí me tiene que ir bien. En absoluto. Confiar en que Dios te va a dar todo. Trabajar con las herramientas que tenemos y dejar que Dios te dé el momento que Él considere que tenés que recibir. Y lo vas a recibir. Cuando lo recibís, no es para vos, para mí, para yo. Utilizo lo que necesito y doy. Porque va a venir más. Y va a venir más. Y va a venir más. Si pensamos como pobres, somos pobres. Si pensamos como ricos porque somos hijos de Dios, somos ricos. No hay peor ciego de que no quiere ver. Y cuando tenés un problema, cualquiera, en vez de buscar en qué te equivocaste, en qué pequé, que es lo que enseña la cultura occidental, pensá, ¿qué me querés enseñar con esta situación? Cuando pensás en positivo, enseguida te viene la respuesta divina. Y entonces la situación pasa. En resumidas cuentas, Sara, que pensó que no iba a quedar embarazada, quedó embarazada. Abraham, que esperaba a su hijo, que Dios le prometió, mirá las estrellas del cielo, todo lo que es para vos. Después dice, bueno, ahora santificar. Y cuando estaba por santificar, no lo crees. Siempre que tengas una oportunidad difícil de pasar, acordate que Dios nunca te abandona. Y mientras obedezcas la palabra divina, la respuesta es sí. Y cuando llega la respuesta, se abre el cielo
para que des un paso más adelante en la vida de cada uno. Por último, para cerrar, Yeshua tiene la capacidad de transmitirnos la energía vital. ¿Cómo curó al ciego? Con la energía vital. Mezcló la tierra con el agua, que significa lo que Dios creó, y entonces si está ciego puede empezar a ver. Pero en el interjuego hay energía vital. En la medida que el alma se va desarrollando, va captando la energía que proviene de la divinidad. Y esa energía es inmutable, incambiable y eterna. Y es lo que nos mantiene con vida. Eso que respiramos, que comemos, que hacemos. ¿De dónde sale toda esa energía? Es energía vital. ¿Cómo hacer para que la energía vital sea mayor? Muy fácil. Servir a Dios, hacer el bien, ser humildes. Admitir que necesitamos aprender. ¿Aprender qué? Aprender a relacionarnos directamente con la divinidad. Cuando lo logres, que lo vas a lograr, vas a entrar en un estado de equilibrio que te transporta al no tiempo de eternidad. Y entonces ahí te vas a dar cuenta que tu alma está centrada y que las cosas afuera siguen pasando. Siguen pasando los años, esto y lo otro, aquello, pero vos estás en el no tiempo. Estás en el punto cero, que es donde Dios habita. Para dejar de ser ciegos, tenemos que ser humanos. Sencillo. Y dejarnos sorprender por la maravilla divina. Y Dios empieza a brotar del tuyo. La energía vital te recorre. Y el alma se alimenta. Y cuando el alma se alimentó, tu vida es completamente positiva y eterna. Shabbat Shalom.